¿cómo está la situación en Bolivia? Están a punto de vivir un momento políticamente muy relevante para el país, ¿no? Bienvenido a Latina, buenas noches. Muy buenas noches, agradecidos por el espacio. Un saludo, Santiago, a ti y a tu equipo y especialmente al Perú. Yo de infancia viví exiliado junto a mi hermano Jaime en Lima Ujú. y tenemos recuerdos gratos de nuestra infancia. Bolivia en un momento difícil, te doy una señal muy importante. Ayer fue nuestro bicentenario, 200 años de creación. Somos la hermana menor de la parte sudamericana y no hubo un solo presidente de los países hermanos de las 5 fronteras que tenemos. Es una señal clara de un momento que vive Bolivia, con una crisis de relaciones con pueblos hermanos de las 5 fronteras, de las 5 naciones con las cuales somos fronteras, pero a su vez también una crisis interna en la economía, en la corrupción institucional, en la falta de una democracia consolidada, porque íbamos por buen camino, pero desgraciadamente ahora estamos en una suerte de crisis de debilidad institucional democrática y a pesar de todos los problemas, poco a poco estamos llegando a este 17 de agosto para lograr generar un gran cambio emergente en el país. Qué interesante lo que nos comenta como gran contexto, digamos, del momento político que vive Bolivia. Estoy conversando con el senador Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano. La mención que hacía inicialmente para poner en contexto, efectivamente su padre fue presidente de la República, hablamos del señor Jaime Paz Zamora, y por eso quizá la cercanía o esa explicación de por qué vivieron exiliados también en nuestro país. Pero dígame, ¿hay alguna posibilidad para que se dé el cambio político después de más de una década del MAS gobernando, del movimiento al socialismo gobernando Bolivia, de incluso haber cambiado la constitución? ¿La ciudadanía decantará por un cambio radical en la administración del país altiplánico? ¿Cómo lo ve usted, sobre todo que está corriendo la carrera presidencial, ¿no? Mira, bueno, mencionaste a mi señor padre, la cual ha generado en su momento una relación muy fuerte con el Perú, Exactamente. especialmente en el momento del gobierno del señor Fujimori, y con un puerto que no se supo desarrollar en los siguientes 20 años del gobierno del MAS, que gobernó el MAS 20 años, donde teníamos capacidad de desarrollar un puerto para generar una vinculación comercial mucho más fuerte con el Perú y a través del Perú con la APEC, que es uno de los grandes intereses que tenemos en el futuro gobierno. Pero dicho esto, hoy día yo creo que la situación se da plena. En el caso personal de nuestra organización, en las últimas 3 semanas, más allá de que no somos parte de una condición de democracia privada, porque hoy día el que no tiene recursos no sale en medios y el que no sale en medios no existe. Gracias a Dios hay también redes sociales de los cuales hemos tenido una fuerte emergencia y renovación. Somos la única candidatura que no repite candidaturas a nivel nacional en el sentido de la oposición. Y es una oposición que tiene candidatos reconocidos ya de los últimos 30, 40 años. Ujú. Y por el otro lado está el gobierno que a través de 2 candidaturas, del Castillo y Andrónico Rodríguez, Ujú. actual presidente del Senado, quieren renovar, pero yo creo que hay un cansancio por el grado de corrupción, por la crisis económica, el costo de la canasta familiar. Hay un cansancio que está dando la apertura al cambio a un nuevo gobierno de no signo masista. Qué interesante eso. Efectivamente, Bolivia es un país que ha vivido estas bendiciones de las reservas naturales. Recordamos el momento enorme del estaño boliviano, de la plata boliviana y más recientemente del gas boliviano. Uno no se explica, y aquí quisiera su análisis, cómo un país tan rico en recursos ha terminado en una tan profunda crisis, ¿no? Con inflación de 2 dígitos, con una moneda perdiendo valor. ¿Usted dentro de sus propuestas para la carrera presidencial está planteando un claro cambio de modelo económico? Mira, en Bolivia, así como sufrimos en el pasado una hiperinflación, conocemos
de cómo, y en el caso del año 85, de cómo generar una forma de regular la vinculación de nuestra moneda con la divisa, que es el principal problema, fuera del déficit fiscal, que es extraordinario, es 12% sobre el PIB, y a su vez también una serie de empresas estatales creadas bajo la lógica de la sustitución de importaciones. Está claro que aquí no se apostó por el recurso humano, se apostó por los recursos naturales. Se fueron 60.000 millones de dólares. Eso es algo extraordinario. Y en este caso lo que estamos apuntando es al recurso humano que es capaz, que tiene además una relación. Tú sabías, Santiago, permíteme darte esta información. Tú sabías que el 70% de la soya que hoy día en los alimentos balanceados que dan al pollo. Perú come una gran cantidad de proteínas a través del pollo. Es de Bolivia. Claro que Y sí, no por el hay hasta gobierno, sino por la capitales vinculación peruanos, empresarial. hay hasta capitales peruanos, ¿no? En los grandes campos de soya boliviana. Correcto. Pero te doy otro dato. El 60% del maní usado gastronómicamente en la mesa peruana, en la mesa de los peruanos, es de Bolivia. O sea, no viene por una vinculación de este gobierno o de los 20 años del MAS, viene por la iniciativa empresarial y evidentemente por Ujú. la relación de la comunidad andina, que da ciertas vinculaciones comerciales. Nosotros estamos trabajando por algo que es, y ahí agradecido por el espacio, Perú para nosotros es estratégico por la vinculación que tiene Perú-Bolivia y con ese tremendo bloque comercial que es el Brasil. Brasil tiene una salida natural hacia Chancay y será una salida natural, sí, pero tiene la otra salida natural por Bolivia a otros puertos del Pacífico, lo cual conlleva a una vinculación muy importante para el empresariado nacional boliviano, la buena relación de Bolivia con el Perú y la vinculación con este monstruo económico que es Brasil. Entonces, nuestro empresariado entiende que Bolivia necesita de esa relación urgente con el Perú y acomodarse a ese volumen comercial y económico que dará a futuro Brasil, tanto para el Perú como para Bolivia, en la vinculación con el Pacífico. Por eso nuestra relación con Perú es estratégica, hoy más que nunca, sobre el APEC. Muy interesante lo que nos comenta senador Rodrigo Paz, porque efectivamente, ¿no? En este momento Perú busca más aliados comerciales para poder llenar esos buques en el megapuerto de Chancay. Y lo que tenemos también es más bien una disonancia política. Aparentemente el gobierno de la señora Boluarte no es, digamos, tan cercano ideológicamente al gobierno del señor Luis Arce. Hay algunas diferencias allí. De hecho, estamos en una situación, y lo que me cuenta me parece sintomático, ¿no? Que en la celebración de sus 200 años, celebraron ayer 6 de agosto ustedes su bicentenario de la independencia, haya habido poca presencia de líderes de la región. ¿Esto usted lo achaca a un aislacionismo que ha hecho el MAS con Bolivia? ¿A qué se le puede responsabilizar o a quién se puede responsabilizar de la situación actual del vecino país? San- Estimado Santiago, cuando la hermana menor de una familia, porque hemos nacido todos juntos, nosotros fuimos los últimos. Fuimos de los primeros en movilizarnos por la independencia, pero de los últimos en concretar nuestra independencia. Pero cuando la hermana menor de una familia, los hermanos no llegan a la fiesta, algo está mal, algo está mal. Y está claro que en Bolivia ha primado lo ideológico por encima de las relaciones bilaterales, multilaterales, con países hermanos con los cuales Bolivia, imagínate, Bolivia el 2005 teníamos dos gasoductos para los dos mercados más potentes, la Argentina y Brasil. Teníamos reservas para vender los siguientes 40 años gas. Teníamos una nueva ley de hidrocarburos, teníamos los precios más altos a la media internacional. Luego de 20 años de la gestión del gobierno del MAS, solo nos quedan los gasoductos, ya no tenemos, reservas comprobadas no tenemos, pero hay gas Ujú. en Bolivia, hay mucho gas. Pero hemos perdido el mercado de la Argentina y Brasil ya nos está viendo de reojo para renegociar a precios inferiores. Esto significa
que si Bolivia no cambia su conducta y empieza a entender que exportar comercio es algo fundamental por encima de los recursos naturales que tenemos en sobra, que tienen que ser parte del desarrollo, pero el recurso humano, salud, educación y la vinculación con los países como Perú, y en este caso, ya te digo, en nuestro gobierno, Dios mediante, siendo gobierno, Perú será aliado estratégico para generar ese espacio que quiere Brasil en el mundo, especialmente en el mercado del Pacífico, en el mercado o en el comercio vinculado al Pacífico, y Bolivia, que no es del APEC, pero quiere junto al Perú, quiere junto a sus países hermanos fronterizos estar y beneficiarse de esas capacidades siendo complementario a las economías, complementario en el comercio y a su vez también forma de combate en algunas cosas que nos unen, que es la desgracia del narcotráfico, la desgracia de las pandillas que hoy día o las mafias que se mueven fronterizamente entre Bolivia y Perú, porque tenemos más de 1000 kilómetros de frontera y en eso tenemos que actuar sí o sí conjuntamente. Pues una lucha frontal contra las economías ilegales, que efectivamente, como usted escribe, está claramente determinado, digamos que el narcotráfico tiene rutas entre nuestros dos países, pero ante eso también le planteo, por ejemplo, el turismo, ¿no? Pareciera que hay un corredor muy valorado que incluso puede unir el sur peruano con las ciudades espectaculares que pueden tener ustedes o el Salar de Uyuni. O sea, el potencial parece ser incluso más grande del que se conoce, ¿no? ¿Qué nos puede decir de eso? Porque finalmente Perú también en sus últimos años ha vivido un cierto boom en la industria de los servicios, ha descubierto, hemos descubierto que teníamos una gastronomía maravillosa y efectivamente esto debería impulsar más el turismo y hasta hacer más rutas con países vecinos, ¿no? Es muy típico que acá el peruano busque ir a Bolivia a conocer ese maravilloso salar que tienen ustedes, ¿no? Pero además, la vinculación Cusco-Sucre, Mm. Sucre como un eje central, la ciudad creada por Potosí, que fue el núcleo de la generación de riqueza en Sudamérica, y vinculado a Sucre con Cusco es una vinculación natural, ¿no? En el ámbito gastronómico, en el ámbito de la geografía que comparten diversa, porque tú de Sucre saltas a el Salar de Uyuni, todo lo que es la estructura Potosí, que fue el centro de generación de riqueza por la plata y otros minerales para España. Y ahí nace la primera casa de la moneda en Latinoamérica. Entonces, y tienes también vinculado a ello Tarija, que es una gran zona productora de vinos, uvas, singanis. Entonces tienes un eje gastronómico que entra al Perú o puede entrar por Bolivia, pero que por naturaleza se tienen que unificar porque va a ser un efecto multiplicador extraordinario. Nosotros tenemos una gran cantidad de grupos de japoneses que toman la decisión entre irse a Cusco, el Perú, o venirse al Salar de Uyuni y determinan uno u otro. Imagínate el día que compartamos de que vayan tanto a Cusco, Perú, como vengan también a Sucre, Salar de Uyuni, Potosí, y se genere un paquete, eso es extraordinario. Y estoy seguro que el Perú y Bolivia podrían triplicar su capacidad de turismo y de ecoturismo, que va a ser central en este siglo XXI.